Buenas tardes, estamos en Radio Cómplices, estamos entardeando. Y bueno, vamos a hablar con una profesora de Kundalini. Buenas tardes, hola Miriam. Hola, buenas tardes. Bueno, primero, ¿qué es Kundalini? Vale, yo empecé en todo esto de la búsqueda espiritual y de encontrarme a mí misma teniendo 14 años, que fue mi primer contacto con la meditación. El primer tipo de yoga que conocí, de los muchísimos que hay, se llama Kundalini Yoga, y es un yoga famoso porque es un yoga que reúne no solo un tipo de yoga, sino que hace como el compendio entre por lo menos 4 tipos de yoga que son las esenciales de los escritos yógicos de la India. Por eso fue por lo que me enamoré de este estilo de yoga, porque fusiona tanto el yoga del sonido, que es que se hace a través del canto de mantras, el yoga de la devoción, que es el que se hace a través de enfocar tu mente en algo mucho más grande que tú, como puede ser la naturaleza, el cosmos y el origen de todo lo que nos rodea. Luego, claramente, el Hatha Yoga, que es el yoga más conocido, que es el yoga del físico, el que te lleva a tener un dominio perfecto sobre tu vehículo en esta vida. Y el compendio entre esos distintos tipos de yoga y el disfrute a través de esas disciplinas para conectarte con lo que verdad eres en esencia, y quitarte de juegos que lo único que hacen es llevarte directo al sufrimiento y al exceso de energía mental, al exceso de energía emocional que todos estamos experimentando, y por eso se manifiesta como estrés, ansiedad, depresiones. Y eso fue lo que a mí me hizo enamorarme de este tipo de yoga. Kundalini Yoga, Kundalini en sánscrito se refiere a la palabra enrollado, y es porque la energía Kundalini se representa como una serpiente en la base de la columna vertebral, que asciende a través de la columna vertebral hasta, por así decirlo, el chakra de la cabeza, de la coronilla, y se supone que con las técnicas adecuadas de respiración, de pranayama, de asanas, de movimientos del cuerpo físico, pues esa energía, al llegar a ese tope en la cabeza, provoca un despertar de tu conciencia original, que hace que veas la vida de una manera distinta y como realmente te puede llegar a hacer sentir plena y feliz, que haciendo todo en perfecta armonía, sin error, y todo teniendo un porqué y un para qué. ¿Crees que se está aprovechando demasiada gente de estas modas, de estas nuevas palabras que salen? Porque empezamos hace unos años con las nuevas terapias y todo el mundo era una novedad, y ahora de repente todo el mundo es maestro, todo el mundo sabe. Sí, es así. Y yo, como profesora de Kundalini Yoga desde 2013, tengo 25 años, por lo cual me queda muchísimo que aprender de la vida y de todo en general, pero algo sí que he llegado a conocer, y es que me llegan tipos de personas de lo más diversos, y por ejemplo hay personas que no pueden permitirse una flexibilidad o un estado físico por cualquier enfermedad o por cualquier condicionamiento, y vienen preocupándose de si realmente van a poder hacer yoga, porque lo que tienen percibido como el yoga son esas posturas imposibles donde si no te llega el pie a la cabeza es que no puedes ser un verdadero yogi. Y yo, cada vez que me llegan personas así, lo que intento transmitirles es que, por así decirlo, el físico tiene su parte importante, pero no es el objetivo del yoga. Yoga en sánscrito significa unión, y es un viaje interno, por el cual se utilizan distintos medios para llegar a ese viaje interno y para fomentar ese viaje interno, pero tanto el vehículo físico como el vehículo mental como el vehículo emocional son meras herramientas para hacer que ese viaje interno se produzca.
pero no son necesarias. Es más, el yoga en sus escritos originales, en los más antiguos que se tienen, y incluso escritos en piedra, en sellos, prácticamente no se veía la existencia de asanas, que son las posturas físicas que más componen las clases de yoga hoy en día. Casi todo en una clase de yoga o en una sesión de yoga eran ejercicios de respiración, de meditación, de trabajo mental y de devoción. Por eso creo que, y no solo aquí, porque mucha gente piensa que cuando ve este tipo de mensajes, se piensa que el mensaje va dirigido afuera de la India, pero en verdad es incluso en la propia India donde la palabra yoga se ha ido deformando, donde mucha gente lo practica únicamente centrándose en la parte física y mental, cuando va muchísimo más allá. Entonces sí, creo que es fundamental que se sepa distinguir entre el pilates o una clase de relajación con gimnasia física de lo que es el yoga, porque son dos mundos totalmente distintos. Por eso cuando yo he escuchado a personas decir que son ateas, es decir, no creen en Dios, no creen en la energía, no creen en los chakras, pero sin embargo van a yoga, lo veo como algo totalmente loco y incongruente, porque es eso, no se pueden separar las dos cosas. Yo sé que el yoga ha tenido su proceso de evolución a lo largo de los años, pero si le quitas el origen ya no tienes yoga, tienes otra cosa y llámalo como quieras, pero no es yoga. Ahora se lleva mucho lo de ir a yoga y subir la foto con la posturita, cuanto más flexible mejor, pero yo creo que es vital que no perdamos el origen. A mí, por ejemplo, el yoga me hizo conocerme más allá de mi cuerpo físico, amarme más allá de mi cuerpo físico y conectar conmigo más allá de mi nombre, de mi pasado, de mis expectativas de futuro. Hizo conectarme con el amor que soy y la compasión infinita que soy, que es lo que persiguen muchas disciplinas, no solo el yoga, la meditación, la oración. Muchas disciplinas a lo largo del tiempo lo que han buscado es eso, es conectarte con algo que vaya más allá de lo visible y de lo tangible. Hay una pregunta que se me hace aquí, que me dicen, ¿qué tiene que ver Dios con el yoga o con las energías? ¿Por qué has nombrado eso? Vale, esto también es otra cosa que me encuentro mucho en mis alumnos, es que cuando se menciona la palabra Dios, todo el mundo lo asocia al Dios de la Biblia, al Dios de las religiones, y no tiene nada que ver. Es decir, a mí me da igual que lo llames Dios, que lo llames universo, que lo llames la fuente. Por así decirlo, todas las personas que llevan este tipo de práctica a cabo creen que esto no viene de una coincidencia, que nuestra existencia no viene de la coincidencia de un Big Bang y de que todo cayó en el lugar exacto para estar conforme lo conocemos hoy en día. Entonces, por eso digo que no es compatible el ser ateo, el no creer en una fuente, en un origen, en una conciencia que guía todo esto, con este tipo de prácticas. Pero, ¿eso qué significa? ¿Que para practicar yoga tengo que creer en todo eso? Si de verdad quieres practicar yoga, sí. Si lo que quieres es ir a una clase, decir que estás practicando yoga, pero en realidad lo único que estás cultivando es tu cuerpo físico y calmando tu mente, que también es una opción. Es decir, hay un montonazo de personas haciéndolo, y yo, por ejemplo, me considero un gesto arriesgado hablar de este tipo de cosas, porque me estoy metiendo con la forma en la que practican, y no solo practican, sino en la forma en la que lo instruyen muchísimos profesores. Entonces, yo conozco he conocido a lo largo de mi historia como maestra de yoga a muchos profesores que se enfocan muchísimo en la parte física, en la parte mental, y se olvidan totalmente de
de eso original que hizo que naciera el yoga, de respirar, de conectar, porque el yoga en origen lo que pretendía era liberarse de las jaulas de la carne, de la mente y de las emociones para alcanzar tu yo superior, tu conciencia superior, y para desde ahí poder alcanzar el samadhi, que era el estado de unión con el todo. Era como el estado de sentirte un dios, de sentirte parte del creador. ¿Quién es Dios? ¿O quién es ese todo? Claro, es que es como el típico refrán de se encuentran dos peces en el agua y se preguntan el uno al otro si será el agua. Claro, cuando a una persona como yo se le pregunta qué es Dios, es difícil de responderlo porque prácticamente lo es todo. Y es la conciencia que hace que salga el sol por la mañana, que crezcan las flores, que te lata el corazón, que todo tu organismo esté perfectamente construido para hacer algo que no solemos valorar, que es mantenernos con vida. Y todo esto está impulsado por... Yo muchas veces evito llamarlo a Dios porque sé el rechazo que crea esa palabra en las personas por todos los conflictos que ha habido con las religiones y todo lo que se ha creado en torno a eso. Pero cuando yo de verdad me reconcilié con la palabra Dios es cuando entendí que Dios era el amor y era todo, era el origen de todo y lo que lo impulsa a todo. Y da igual como lo llames, realmente. No tiene sexo, no tiene principio, no tiene fin. No, nadie puede definirlo porque nadie lo ha podido encerrar en una forma física ni en una forma concreta. Volviendo al yoga para no perdernos un poquito en el rumbo, ¿qué es lo que está pasando para que saquemos este tema? ¿Se ha desvirtuado mucho esa iniciativa del yoga, esa creación del yoga era para esto y ahora se ha desvirtuado mucho? Sí, se ha desvirtuado mucho porque, por ejemplo, te encuentras a personas que dicen, pues no, yo no voy a ir a yoga porque yo no tengo flexibilidad, yo no valgo para eso. O personas que porque le llegue el pie a la cabeza o se piensan que son super yogis, luego salen de la clase de yoga y se portan mal con el de enfrente, con el vecino, con el tío, se fuman cigarros, entonces es como se ha llevado una incongruencia, en ese aspecto porque la gente está confundiendo el mensaje y muchas veces somos los profesores, porque yo en mi principio también tuve un proceso en el que me enfoqué demasiado en el cuerpo físico, perdiendo de vista el verdadero objetivo del yoga. Entonces, pues eso, el desconocimiento de dónde proviene el yoga, de qué es lo que realmente se busca con el yoga, es lo que está provocando que la gente únicamente se esté fijando en las posturas, por ejemplo, un claro ejemplo es el saludo al sol, el famoso saludo al sol. No hay ningún escrito antiguo sobre yoga donde aparezca. Sé que conforme han ido pasando los años, la parte física ha ido subiendo y la parte espiritual ha ido bajando. Pero no solo en esta práctica, sino en muchas otras. Es como un montón de gente que practica la meditación y simplemente se enfoca en tener una posición perfecta o una rutina perfecta de meditación, pero sin embargo olvida el objetivo, que es el control sobre la mente más allá de esa sesión de meditación. Porque yo creo que el objetivo de todas estas prácticas es no solo obtener los beneficios durante la clase de meditación o durante la clase de yoga,
sino que esos beneficios te afecten y cambien y hagan una transformación en toda tu vida, en todas tus decisiones, en cómo gestionas tus emociones, en cómo gestionas tu mente, en cómo tomas tus decisiones, en cómo interactúas con los demás. Entonces, por eso una clase de yoga, una clase de meditación, estas prácticas van mucho más allá de la postura física o de lo que hagan en la clase, porque es como, más que una práctica, es una filosofía de vida, y es lo que muchas personas están olvidando. Simplemente van a la clase de yoga, dicen que han ido a yoga y siguen con su locura de vida. Y en verdad el objetivo es eso. Yo creo que una persona, cuando está realmente en el camino de conseguir el objetivo del yoga, todos esos juegos mentales, la ansiedad, el estrés, el exceso de juicio hacia todo lo que nos rodea, desaparece como efecto secundario por eso, porque entras más en conexión y en unidad y en compasión con todo lo que te rodea, que en verdad es el objetivo. Cualquiera que te escuche puede pensar, casi suena a secta, a sacarte algo que todos creemos que es un poco un sueño y poca realidad, el portarse mejor con todo el mundo, etcétera. ¿Qué le dirías a esta gente? Que sí, que tienen razón, es decir, una secta es una agrupación de personas con un mismo fin, y sí, prácticamente es una secta, al igual que cualquier otra práctica que se haya llevado así en masa, como es el yoga, y que sí, para muchas personas todo esto de las energías, de llegar a una unión con el todo, a este estado de samadhi, de alegría, de felicidad absoluta, no existe. Pero también porque la sociedad, nuestro entorno nos ha cultivado mucho la mente negativa, el fijarnos en el error, en todo lo que funciona mal, en vez de enfocarnos a todo lo que funciona bien. No estoy diciendo que no haya cosas que funcionen mal, estoy diciendo que nos tienen demasiado centrados en las cosas que funcionan mal, y es un claro ejemplo las noticias hoy en día. No puedes encender la televisión a ver las noticias sin que todo sea noticia mala, noticia mala, noticia mala, noticia mala, noticia mala, cuando es una mentira el que únicamente en el mundo estén pasando cosas malas. Entonces, el tema de entrar en contacto con la energía y con ese tipo de experiencias es algo que, por mucho que yo diga, si no te abres a la experiencia y no te abres a vivir algo que te lleve a una experiencia así, a ligarte por una persona que sepa la manera de quitarle energía a esa mente que funciona de forma automática, que lo va juzgando todo y que se cierra porque no confía, porque ve muchas cosas mal. Si no llegas a abrirte a esa experiencia, por mucho que te digan que existe una energía, o que existen los chakras, o que existe un estado de felicidad absoluta, no te lo vas a creer. Yo era la primera que no me lo creía, he tenido diversos problemas a lo largo de mi vida, que muchas personas hubieran considerado que hubiera sido muy difícil salir de ellos, y menos sin sus respectivos traumas. Pero es posible, lo que pasa es que es eso, no es algo que venga de forma regalada. Tienes que tener tu camino de búsqueda, de encontrarte a ti mismo, de encontrar cuál es tu camino, porque, por ejemplo, muchas personas no lo encuentran a través del yoga y si lo encuentran a través de la meditación, o no lo encuentran a través de estas dos técnicas y lo encuentran a través de la oración. Cada persona, yo creo que encuentra su camino idóneo para encontrarse con este tipo de experiencias que te abren la vista a un mundo completo de alternativas. ¿Crees que la práctica del yoga, cuando se hace bien, cuando se hace con buenos maestros, de verdad, te hace mejor persona? Sí,
Totalmente. Ni Es lo más, dudas. muchas personas lo han hecho sin la necesidad de maestros, únicamente hoy en día que está tan famoso el tema de internet, que prácticamente toda la información está a nuestro alcance en internet. Muchas personas se han iniciado en todos estos mundos del yoga, de la meditación por cuenta propia y simplemente fijándose en personas como por ejemplo los gurús de la India, que son los que transmiten el yoga tradicional, el yoga más antiguo, han llegado a experimentar ese cambio en sus vidas, porque de verdad considero que si practicas realmente yoga, afecta a todos los aspectos de tu vida. Un mejor control sobre las emociones, un mejor control sobre la mente, y no te estoy diciendo que te vuelvas un superhumano, porque yo, por ejemplo, soy profesora de yoga, practico prácticamente todos los días esta disciplina, y sigues teniendo esa inercia que te sale de lo que te han enseñado, de cómo te han enseñado a vivir y a funcionar y a ver las cosas. Sigue saliéndote, pero ya tienes cultivado una conciencia que sabe que hay otras posibilidades, que sabe que hay otras maneras y otras perspectivas para ver la vida y para sentirla y para vivir esta maravillosa experiencia que de lo contrario lo único que estamos viendo es a personas con ansiedad, con prisas, que aunque estén haciendo lo que les guste, lo que les gusta en la vida no lo disfrutan, y es por eso, porque está todo muy acelerado y muy degenerado. ¿Cómo saber, cómo acertar cuando vamos a buscar un sitio donde hacer yoga? ¿Cómo saber que esa persona es de verdad un maestro Kundalini o es, y perdonar si la palabra suena feo, pero un charlatán o charlatana? A ver, en verdad, si no sabes la información que estoy compartiendo yo, incluso muchísima más, porque yo todos los días estoy estudiando los escritos y estoy estudiando los que tienen la información más antigua de la India. Pero yo creo que una persona que dé clases de yoga y... Porque yo, por ejemplo, he estado en clases de yoga donde había un montonazo de personas y el profesor, sin ver el nivel de la clase, estaba haciendo ejercicios muy avanzados. ¿Qué es lo que pasa? Pues un montonazo de personas en la clase o haciéndose daño por intentar hacer la postura o... Y en verdad yo creo que un profesor de yoga va a estar siempre muy humilde, muy en contacto con sus alumnos, con sus necesidades, más que en simplemente hacer una cosa muy general y muy centrada en las posturas más importantes del yoga. Es más, yo muchas veces he dado una clase de yoga y he hecho muy pocos ejercicios físicos, porque por ejemplo he dado clase a personas de la tercera edad en residencia y claro, te tienes que centrar en darle los ejercicios sentados en sus sillas, no los puedes sentar en el suelo porque aquí en Occidente, excepto los que ya tienen un cierto hábito, es difícil sentarse en el suelo y más con las rodillas cruzadas, y ya ni te digo si pedimos que es la flor de loto. Entonces es eso, estar, cuando sabes que estás con un verdadero profesor de yoga, te encuentras con una persona muy consciente que está muy atenta a las personas con las que está interactuando, y que no centra esta clase de yoga únicamente, porque hay muchos profesores de yoga que por el tema de que no se les considere una secta o de no quitarse el privilegio de tener alumnos de todo tipo, entonces para no quitarse un número de alumnos importante, evita hablar sobre energía, evita hablar sobre el yo superior, evita hablar sobre los chakras, evita hablar sobre la conexión con el todo y con el estado de samadhi, etc.
cuando ves que un profesor evita hablar sobre esos temas, ves que está apartando lo que es el origen del yoga. No te estoy diciendo que no tenga beneficios sobre la salud esa práctica en concreto, porque todo lo que sea, tú bien sabes que hoy en día la práctica de deporte no es algo que está comúnmente conocido y se sabe sus beneficios en la salud, que practicar deporte segrega hormonas que producen felicidad, que producen un estado de satisfacción, que afectan a toda la salud, no solo a la salud física, sino también a la salud mental. Y es por eso por lo que el yoga, tanto los que dan el yoga original como los que dan el yoga actual, los alumnos tienen beneficios, vayan al profesor que vayan, pero si de verdad te interesa ir al yoga tradicional y a lo que de verdad es el yoga en origen, tienes que estar atento a eso, que es un profesor que se enfoca realmente en todos esos temas que son realmente el origen y el objetivo. Si tuvieses, cuando vuelves al inicio de ese yoga, ¿entrarías o lo dejarías pasar? Porque dices que llevas tantos años, que sigues con... ¿Crees que te ha aportado algo o dices, va, esto no me ha valido para nada? Y lo digo con todo respeto. A mí, como ya te he dicho, me cambió la vida. Incluso en un principio donde no lo llegué a entender del todo bien, porque me metí al curso de profesores de yoga con 17 años. Era la más joven, sin duda. Todas las personas me sacaban como 10 o 15 años y no solo eso, sino que me sacaban todos esos años de experiencia en yoga como alumno. Entonces yo me metí directamente al curso de profesores de yoga, habiendo practicado muy pocas clases de yoga y simplemente mi afán de meterme hasta el fondo en esta práctica que me estaba gustando tanto. Y he tenido mi proceso de pasar de esa ignorancia del principiante a luego ya cuando se van asentando los conocimientos, vas teniendo experiencias y vas poniendo las cosas en su sitio. Yo tuve la suerte de que en Kundalini Yoga raro encontrarte un profesor que obvie esa parte de la energía, de la conexión con el todo, aunque se tenga importancia la parte física, pero nunca quita el ojo del objetivo. Pero a mí, por ejemplo, el curso de profesores de yoga, la persona que hizo el curso de profesores de yoga es totalmente distinta a la que había antes y esa persona que estaba en ese momento haciéndolo es totalmente distinta a la que hay ahora. Yo creo que ha habido una evolución gigantesca y que conforme estás metido en todos estos conocimientos tan antiguos, no solo en el yoga, porque yo, por ejemplo, soy una persona muy estudiosa de todas estas disciplinas antiguas. También me he introducido en terapias como el Reiki o como el chamanismo. Y creo que son disciplinas y conciencia que te abre otra perspectiva totalmente distinta a la que estamos acostumbrados de simplemente fijarnos en lo que se ve, en lo que se oye o en lo que se toca. Cuando hablamos de tendencias, de modas, me viene a la cabeza, y perdona que cambie el tema radicalmente, Te lo perdono. sexo tántrico. ¿Por qué hay tanta gente que habla de ello como si fuese una práctica más del yoga? ¿Es así o estoy equivocado? Sí. Eso es otra cosa. No, porque... es totalmente así, es una modalidad de yoga. El yoga, como ya he dicho, significa unión, es un estado de unión. Entonces, a ese estado de unión se llega por distintos tipos de tantra. Tantra significa metodología o herramienta. Entonces, el tantra
Planko, que es el que se hace en Kundalini Yoga, son ejercicios de yoga en pareja con el objetivo de conectar con la otra persona y llegar a ese estado y esa conciencia de unidad, pero a través del contacto con los ojos y con la energía de la persona que tienes delante. El tantra negro es el que se encarga, pues como en la magia negra, de ejercer un poder a través de esa conexión con otra persona, normalmente negativo, no negativo, sino en contra de su voluntad o sin tenerlo en cuenta a esa otra persona. Y luego está el tantra rojo, que es el que se ha utilizado en el Kama Sutra, en toda esta cultura, para acceder a esa conciencia de unidad a través de la energía sexual y del acto sexual. ¿Crees que es una moda? Y lo digo porque mucha gente, cuando yo oye hablar del sexo tántrico, ¿crees que es una moda, una excusa para poder entrar en un salón donde se practica yoga? Es decir, como si fuese... voy a entrar ahí a ver si aprendo, o a ver si... Y no se dan cuenta que esto no es una moda, no es una terapia, sino lo que dices tú, es una forma de vida, es una forma de canalizar. ¿Crees que la gente no diferencia? Ahí está el papel de... Perdón por la moto. Ahí está la diferencia entre eso, entre un profesor que realmente da la información necesaria para que el alumno conecte con el verdadero objetivo del yoga o no. Claramente todas las personas empezamos en una práctica desde el desconocimiento y simplemente por esa inquietud, esa búsqueda que nos lleva a vivir esa experiencia, a buscar algo más allá de lo que conocemos, a algo donde nos podamos agarrar en los momentos difíciles para poder tener un mayor control sobre nosotros mismos. Entonces, sí, creo que muchísimas personas entran por eso, porque me ha dicho una amiga que está muy chula la experiencia y que vaya, o que se gana mucha flexibilidad, o que hay muy buen rollito porque ponen música, el incienso, las velas. Y hay muchas personas que entran simplemente viendo esa cáscara que rodea por fuera al yoga, pero sin fijarse en lo que hay dentro y en lo que de verdad se pretende tener con esta práctica. Y ahí donde juega un papel crucial la figura del profesor. Porque yo, como profesora, no significa que todos lo hagan así. Decidí que todas las clases empezaba dejándole claro a mis alumnos que esto no era una clase de gimnasia, que lo importante no era ni el incienso, ni el que se llegue más lejos en la postura, ni menos, sino ese estado de cuerpo presente, mente presente, emociones presentes y de aceptación, de gratitud, de amor con el momento presente, con todo lo que trae en el pasado y con todo lo que espera en el futuro. Y me enfoco mucho en eso cuando viene gente a mis clases, porque, por ejemplo, he conocido a compañeros míos, y a mí me ha pasado, el que termine una clase de yoga y se acerque a alguien a decir que ha sido muy muy floja, por ejemplo, cuando daba las clases para empezar, con todos al mismo nivel, claramente, y las asanas, los ejercicios físicos a nivel para que todo el mundo pueda experimentar el yoga sin tener que doblarse vivo. Y siempre había alguien que se acercaba y decía que él quería más caña en el cuerpo físico y que quería ejercicios invertidos, que son los famosos donde sale el yogi boca abajo. Y es eso, es
decirle y enfocar a la gente en que puedes perfectamente llegarte con el pie a la cabeza y no por eso estar en la auténtica práctica del yoga. Y por lo contrario, una persona, por ejemplo, que es tetrapléjica, que está en silla de ruedas, que está limitada por lo que sea, si de verdad lo hace como se le guía el profesor, puede llegar a un estado plenamente yógico. Entonces, para que disciernan y sepan ver que el cuerpo es importante, pero no es el objetivo. Y la flexibilidad y ese estado tan radiante que le vemos a los yogis de flexibilidad, de salud y de plenitud en muchos aspectos, se da como efecto secundario de conectar contigo mismo, de aceptar tus límites, de hacer conciencia de tu vehículo físico y de lo que cuentas, con lo que cuentas, porque no puedes contar con la flexibilidad del que tienes al lado, tienes que contar con la tuya. No puedes contar con los huesos del que tienes al lado, tienes que contar con tus huesos. Entonces, es eso, esa conciencia y esa conexión con tu cuerpo, lo que se usa de vehículo para llegar a ese estado en el que se centra la práctica del yoga. Cuando hablamos de todo esto, mira, por ejemplo, me dice Luna, para ella, precisamente, dice, llevo muchos años con este tipo de terapias, para mí es sentirme bien, desarrollo personal, acallar la mente. ¿Crees que precisamente el tratar el yoga como si fuese una terapia ha sido un fallo? Uh-huh. Así es. Claro, porque es una terapia, pero para que lo entendamos así, es una terapia hoy en día. Hoy en día es una terapia porque lo que se pretende es extirpar patrones de mentalidad, patrones de energía que están puestos por inercia en el ser humano. Entonces, por eso mucha gente lo toma como terapias alternativas cuando son filosofías de vida, porque el llegar a implantar todos estos conocimientos y todo lo que implica esta práctica es un proceso terapéutico, porque realmente tienes que extirpar de ti ciertos hábitos que están grabados a fuego en la mente y en la psique y en el inconsciente del ser humano. Entonces, por eso se le considera una terapia. No es una terapia, en origen no es una terapia, pero hoy en día sí que está haciendo función terapéutica con muchas personas, porque las está sacando de ese patrón de sufrimiento, ese patrón de negatividad, ese patrón de ansiedad que tenemos muchas personas, porque es lo que se nos ha inculcado, ese patrón de competitividad constante, de sentirte totalmente separado de la persona con la que compartes camino, y entonces todo eso, por eso se considera una terapia, y ahí creo que estoy de acuerdo por eso. O sea, realmente no se tendría que necesitar como terapia si no hubiéramos llegado a este punto de desconexión y de que vamos todos sin realmente preguntarnos qué estamos haciendo, qué está pasando. Es como, por ejemplo, el tema de la nutrición, que tampoco me quiero meter mucho en el tema, porque como sabrán muchas personas, hay información a raudales por todos sitios, tirando para todos sitios, y es difícil conectar con qué es verdad, qué es mentira. Pero simplemente el darte cuenta de que la gran mayoría de personas, cuando vamos a comprar algo, nos llevamos por el impulso, por el me apetece o le gusta a mi paladar, a mis sentidos, sin preguntarnos realmente qué lleva, qué no lleva, cómo lo digiere nuestro organismo, si no lo digiere, cómo afecta, y así con todo. Y se ha ido. Pues digo, vale, pues al igual que el tema de la nutrición, o sea, muchos aspectos de esta vida están muy
llevados de forma inconsciente. Entonces, toda práctica que lleve a hacer todas estas cosas como relacionarnos, como nutrirnos, como cualquiera de estas cosas que hacemos habitualmente casi sin pensar, todo lo que nos lleve a hacerlo de una manera consciente ya se considera como una terapia, porque es desaprender para volver a aprender. Pues, perdona, me han llamado a la puerta y ha sido una cuestión, pero... No pasa nada. No, menos mal que tenía el micro. Digo, madre mía. Gajes de directo. Sí, sí, es lo que pasa. Mira, hay una cosa que cuando hablamos de eso me viene a la cabeza, y lo digo porque así me lo han dicho, gente que en yoga, que te cura todo, te quita todo. ¿Crees que también eso es un fallo, el ofrecer sin conocer a la persona, sin haberle hecho ni siquiera una charla, estar ofreciendo curo depresiones, va a cambiar tu vida, bla, bla, bla? A veces es más una charlatanería y queda en un lugar muy mal el que es un profesional de ello. Claro. A ver, ¿realmente está sobre la mesa la posibilidad de que estas prácticas cambien tu vida o incluso sanen enfermedades? Claro, nadie está en la garantía de ni el 100% de asegurarle a la persona que viene a sus clases, de decirle no, te va a cambiar la vida sí o sí, porque no. Depende muchísimo de por la situación que esté pasando, de cuánta energía y de cuánto se implique en esta práctica, de que realmente se deje guiar por un buen profesional. Entonces son muchos factores los que van a hacer que realmente eso que está sobre la mesa pueda llegar a pasar o no. Yo creo que ninguno, que por muchos años que lleve de profesión en cualquiera de estas disciplinas, puede darle la garantía al alumno de que esas cosas pasen. Es como el tema de ir al psicólogo. Tú puedes ir al psicólogo y no obtener ningún beneficio, porque no es lo mismo ir al psicólogo que hacer terapia. Si tú cuando sales del psicólogo todo eso que él te ha dicho no lo aplicas a tu vida, no lo pones en práctica, aunque tengas tus errores y tengas tu proceso de evolución, y todo eso no lo aplicas a tu vida o no haces realmente lo que te está aconsejando el psicólogo, es como si no estuvieras realmente haciendo terapia. Es que eso es lo que pasa muchas veces, que escuchamos cualquier mensaje, leemos cualquier cosa y no nos metemos a informarnos de verdad, sino que nos quedamos con un mensaje muchas veces que es simplemente por llamar la atención, no es la realidad. Uh-huh. Así es. Y luego, por ejemplo, también el tema de que tenemos toda la información a merced en Internet, pero toda la información que está a nuestra disposición no es toda verídica. Entonces hay muchísimas fuentes, hay muchísimas personas publicando su opinión, entre las que yo me encuentro. Es decir, yo, por ejemplo, no recomiendo que se siga al 100% mis palabras, porque, como yo he dicho, tengo 25 años, estoy en un proceso de aprendizaje, de estudio de las fuentes originales, y es eso, es que lo que yo sobre todo quiero con esta charla es el que las personas no se queden con lo superficial, y que si de verdad quieren conectar con una disciplina en concreto, sea esta o cualquier otra, que de verdad inviertan su energía y su amor y su entrega para ir más allá de lo normal y profundizar un poquito más y preguntarte realmente de dónde vienen estas prácticas, de cómo nacieron, cuál es su verdadero objetivo, para ver si de verdad te ha llegado una información correcta o si simplemente algo muy, muy superficial y muy degenerado, por desgracia. Llevamos casi una hora hablando. Si tuvieses que decir algo concreto de qué es lo que pueden ver en el mundo del yoga, ¿qué sería? ¿Una iniciación? ¿Una forma de vida? ¿Una moda? ¿Una terapia? ¿Qué le dirías con pocas palabras? Para mí
en principio el yoga es que es eso, lo que describe la palabra, es unión. Lo que realmente se busca en esta disciplina es el estado de unión, la no dualidad, el no sentir que estás separado de todo lo que te rodea, no sentir esa competitividad o esa falta de seguridad, que aunque realmente está, pero cuando tienes ese estado de esa conciencia de unidad, la vives de otra manera totalmente distinta. Nos conectamos más al sentido que hemos perdido muchas personas, a ese instinto que tenemos realmente si sabemos acceder a él. Pero hemos perdido totalmente la capacidad de sentirnos, de sentir qué es cómo interactúa todo lo que tenemos alrededor con nosotros mismos. Entonces es eso, es unidad, conexión y conciencia más allá de lo establecido. Cuando hablas de unidad, me viene otra vez a la cabeza el todo, el universo, el infinito. ¿Has llegado a sentirlo? ¿O es un tópico que se dice? Para el que no lo ha sentido nunca, es un tópico. Para el que cree que lo ha sentido, pues lo ha sentido. Pero realmente creo que hay como lo que yo decía, una evolución. Ese estado de conexión y esas experiencias van evolucionando contigo. Entonces yo creo que incluso lo que he experimentado hasta el día de hoy no es nada en comparación a lo que llegaré a experimentar según vaya evolucionando y vaya perfeccionándome más en todas estas prácticas, porque es lo que pasa. O sea, yo creo que ningún proceso terapéutico viene de forma lineal y ascendente. Siempre tienes tus subes, tus bajas, tu momentos de la vida en los que estás totalmente desconectado de todas estas prácticas y te dejas llevar totalmente por el sistema y por el ajetreo y por el trabajo, y luego otros momentos donde la vida te vuelve a pedir el entrar en estas prácticas para entrar en conexión, para eliminar toda esa tensión y ese ajetreo que realmente lo que te das cuenta es que te impide avanzar más que ayudarte. Ahora pero es cuando... sí, yo he sentido experiencia, es decir, por ejemplo en Kundalini la experiencia de sentir esa energía que asciende a través de la columna vertebral, en la que llega un momento en el que yo, por ejemplo, mi experiencia personal, yo tenía bastantes problemas de espalda, me costaba mucho mantener la postura erguida. Y cuando realmente me enfoqué en esa sensibilidad y en ese enfocarme independientemente de la postura, en mis sensaciones y en mi conexión conmigo misma, con mi respiración, con todo lo que me rodeaba, sentí como esa energía me sostenía la espalda. Más que mi propia musculatura, que hasta hacía unos segundos me dolía y no podía sostener la postura con facilidad, y después de unos segundos al conectarme sentí que la energía me sostenía la columna vertebral en la posición sin esfuerzo. Y esas experiencias cuando las oyes y no las has vivido es como ¿qué te has pasado? Pero sí, lo entiendo, entendemos perfectamente que las personas que por lo que sea no han vivido aún estas experiencias. También quiero decir una cosa, que no hace falta para entrar en ese estado de conexión y de conciencia tener experiencias fuera del cuerpo ni ver colorines y unicornios volando. Es decir, hay personas que llegan a esas experiencias visuales o sensoriales o como quieras llamarlas, pero hay otras personas que no entran a esas experiencias, pero sí que entran en esa conciencia de plenitud y de alegría y de felicidad absoluta y
de compasión y de conexión con todo lo que nos rodea. A ver si meto la pata. En el yoga, A ver si la ve. ¿qué es eso de viajes astrales? ¿Tiene que ver con el yoga? ¿No es? ¿Y qué es un viaje astral? Vale, a ver, si nos enfocamos en estas prácticas, en la espiritualidad, en la gran mayoría de las prácticas, se separan distintos cuerpos. Está el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, que son los más terrenales, y luego está el cuerpo energético, el cuerpo espiritual, el yo superior, etc. ¿Vale? Por así decirlo, cuando tiene la experiencia del famoso viaje astral, es cuando consigues que ese cuerpo mental salga de su vehículo corpóreo y junto con el resto de los cuerpos y te experimentes pues eso, totalmente fuera del cuerpo, y es cuando las personas que han vivido esa experiencia entran en la conciencia realmente de que el cuerpo físico es solamente una parte, solamente un vehículo que nos hace su servicio, pero que no es lo que somos realmente, lo que somos en esencia. ¿Qué somos en esencia? Energía. Y en eso es a lo que se está llevando no solo en la espiritualidad, sino en la ciencia. Somos protones, somos electrones, somos energía, y la energía, como bien han dicho, ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Si tuvieses que decir algo sobre cuando estás dando una clase, ¿crees que sería eso una, digamos, acumulación de energía, pero enfocada a un conocimiento, o que es precisamente eso lo que se intenta con el yoga cuando lo practicáis? Con el yoga lo que se intenta es el ser consciente de todos esos cuerpos, para que ninguno vaya por su cuenta, es decir, que vaya el cuerpo de forma automática por allí, el cuerpo emocional de forma automática por allá, el cuerpo mental de forma automática por aquí. Eso es lo que se intenta, es unificar todos esos cuerpos para que lo que realmente eres coja el control, coja el dominio de tu vida y no esté todo en piloto automático, no esté todo bajo ese descontrol y ese ajetreo al que la masa se le impulsa a llevar en esta sociedad. Entonces es prácticamente eso, es unificar todos los cuerpos para entrar en unidad. Yo sí que realmente todos estos conceptos, si eres nuevo en todos estos temas, es como muy difícil, ¿no? Lo ves como algo totalmente inalcanzable, pero realmente la base para una persona que se inicia en el yoga es la meditación. Es la base para abrir la mente a todo este tipo de experiencias, y por eso se enfoca en muchas prácticas yógicas en muchísimos ejercicios de meditación y de control de la mente y de observación de las emociones, para eso, porque muchas veces la mente es el mayor obstáculo que tenemos para llegar a este tipo de experiencias y de conciencia de uno mismo. Me dejas que no sé qué decirte, porque sinceramente cuando hablamos de tantas cosas, tantos apelativos, estoy acostumbrado a tener un tema en el que pueda tener un poquito. Yo, por ejemplo, sabes que nos conocemos hace mucho y sé lo que crees, sé lo que vives. Perdóname, pero es que te escucho flojísimo. Es que estamos un poquito lejos, estás ahí en la sierra y yo aquí en la costa. Sí.
A ver, me refiero que como nos conocemos, yo sé cómo lo vives, pero intento ser lo más serio posible para que la gente vea que, que es una vida lo que te lleva a ti a esto. No es solamente decir ha sido una moda, ha sido que he conocido algo, alguien que me ha hecho entrar, no. Yo sé mucho. Por ejemplo, ¿a ti cómo te ha repercutido el salir fuera de España con este mundo del yoga? Prácticamente es que cuando te metes en todo este tipo de disciplinas, como lo extrapolas y lo llevas fuera, no solo en la práctica, en la sesión en la que te pones una hora o el tiempo que te pongas a hacer yoga, es el cómo aplicas esa conciencia que estás aprendiendo al resto de factores de tu vida. Y no solo el cómo los aplicas, sino el cómo afectan indirectamente, porque es eso. Para mí, viajar es realmente una práctica terapéutica, transformadora, yógica, meditadora. Es como realmente conectarte contigo mismo a través de esa experiencia y con el montón de personas, de diversidad, de culturas, de idiomas. Que claramente cuando estás únicamente en tu zona de confort, pues te es difícil conectar con eso. Entonces para mí viajar es una experiencia iniciática, es conectar con algo que está totalmente fuera de lo que tú consideras que es lo normal. Entonces en Uruguay, en este caso, que fue cuando que me fui a vivir 1 año y medio, pues eso, yo viví la experiencia de estar a 13.000 kilómetros de mi familia, de mi zona de confort. Sí que es verdad que tenía el idioma a favor, que por eso lo elegí como el primer destino. Pero es eso, cambia la seguridad en el país, cambia cómo la gente se relaciona, cambia su forma de pensar. Allí, por ejemplo, siguen todo el mundo reuniéndose en los parques, cuando aquí ya es bastante difícil encontrarte a gente en los parques. Y allí es pues como reencontrarte a través de distintas experiencias. En verdad, yo creo que lo que se consigue en todas estas prácticas de meditación y de yoga es un viaje interno que puede llegar incluso a ser muchísimo más fructífero que el externo, porque hay muchísimas personas que hacen los viajes externos a otro país, a otro continente, y que, por ejemplo, por solo quedarse con la superficialidad de ir a tal sitio y me voy a chulear y voy a poner 1000 fotos en mis redes sociales porque si no parece que no he ido. Pues es eso. Depende del nivel en el que tú profundices en una experiencia, te vas a llevar una cosa u otra. Cuando vas a un país y realmente te intentas conectar con la forma de ver la vida de esas personas, con la cultura de ese país, con todo, la experiencia cambia totalmente a la simple experiencia del turista que va a echarse fotos y a decir qué chulo estoy aquí. Cuando estamos hablando de esa experiencia, esa salida de confort, ¿se la aconsejas a todo el mundo? Ya no me refiero a irse al extranjero a tantos kilómetros, pero sí salir de la zona de confort. Sí, yo creo que sí lo aconsejo porque hay una cosa que está muy implantada en el inconsciente y en el consciente del ser humano, que es el miedo en exceso. Es decir, es normal que tengas miedo si te viene alguien por detrás con un cuchillo, es normal que tengas miedo si algo se te va a caer encima, o es normal que tengas miedo si ves un peligro inminente.
pero no es normal tener miedo a tantísimas cosas como tenemos. Queremos tenerlo todo bajo control, todo estable, todo seguro, cuando prácticamente la vida es cambio y es continua transformación. Entonces, este miedo excesivo y hacia cosas que no son natural tenerles miedo, por ejemplo, el ser humano por naturaleza somos nómadas, cuando ya no nos funcionaban las tierras en las que estábamos por el clima o porque las tierras ya no eran fértiles para el cultivo, nos movíamos de sitio. Ahora con todos estos avances de tener tu casa, electricidad, agua, te quedas en el sitio y no te saca ni nadie. Entonces nadie te saca realmente si tú no tienes esa búsqueda de salir de tu zona de confort y de ponerte a prueba, pero no a prueba, sino a observarte. Es como un ejercicio de observación de ti mismo fuera de lo que es tu zona controlada y tu zona de seguridad. Porque realmente es cuando yo creo que una persona se conoce, más allá de sus miedos, más allá de sus inseguridades, más allá de todo eso que tenemos de forma inconsciente, si no cultivamos el mirarnos a nosotros mismos. ¿Crees que muchas veces cuando hablamos de cultivarnos, hablamos de lo que hace falta es programas como este en el que se hable un poquito, claro, sin tabúes, sin medias palabras, y que la gente, si tiene una duda, pueda preguntar, o seguimos con la invisibilidad y el aprender términos sin ni siquiera poder preguntar qué significa? Claro, es que yo creo que es lo que se decía de solo llegaré rápido, pero acompañado llegaré más lejos. Y yo creo que es así, o sea, cuando trabajamos en colaboración y en ayuda y en colaboración, llegamos muchísimo más lejos y nos nutrimos los unos a los otros. Entonces yo creo que el relacionarnos con naturalidad, si tenemos dudas, preguntar, el reconocer que no sabemos prácticamente nada, que está muy de moda el parecer perfecto y que lo tienes todo bajo control, pero realmente si eres un poco sincero contigo mismo, sabes que eso no es así, que estamos continuamente como en examen y la gran mayoría de veces como que se te va la prueba a porra perdón por la palabra, pero eso, que yo creo que sí, que si nos ayudáramos, si nos tratáramos más con naturalidad, con humildad, con reconocernos como seres imperfectos que lo hacen lo mejor que pueden, con las herramientas que tienen y con toda la mejor voluntad del mundo, porque yo creo que en la gran mayoría de personas se puede observar esa buena voluntad de querer progresar. Pero es eso, el miedo a no querer parecer ignorante, no preguntar para no quedar como una persona que desconoce todas estas cosas. Lo que pasa es que si no preguntamos no aprendemos. Hay una cuestión que me viene a la cabeza. ¿Se podría saber lo mismo que se hace en meditaciones en cualquier sitio, sea una playa, sea el monte, sea un local? ¿Crees que a través de la radio se podría hacer una meditación en la cual enfocar para enseñar a la gente qué es precisamente una meditación, o eso es otro tipo de yoga? No, por supuestísimo que sí. Yo creo que realmente, o sea, lo que se hace en una clase de yoga, de meditación presencial, se puede hacer también a distancia, porque es lo que te digo, es el que realmente conectes con las palabras que pronuncia el profesor, que realmente te dejes llevar, no solo físicamente, que dejes que tus emociones se inunden de las palabras y se dejen llevar, que dejes que tu mente se inunde por las palabras y se dejen llevar. Si dejas realmente y te implica y pones toda tu energía en la práctica, da igual que sea presencialmente, que sea por la radio, que sea en la playa, en la montaña
o metido en una cueva. Sabes que te he hecho una trampa, ¿verdad? Te estás dando cuenta. Sí, sí, ha sido una indirecta muy directa. ¿Cuándo hacemos esa meditación? Yo cuando quiera, ahora mismo me estoy quedando aquí en el Parque Ajura. No. No. Ahora no, pero el lunes que viene sí quiero. Sí, por supuesto, claro que sí. Y animo a las personas a que lo prueben, porque eso, por la radio es más, por estar en la intimidad de tu casa, porque muchas veces a mí lo que me pasa es que en las clases de meditación, cuando les dices a las personas, que es lo primero que se dice, cierra los ojos. Hay muchas personas que no se atreven a cerrar los ojos porque saben que están rodeados de desconocidos, de personas que no están acostumbradas a estar, y entonces están como con un ojo cerrado y el otro abierto. Y entonces, por ejemplo, a través de la experiencia, a través de la radio, de esta plataforma, lo que te brinda es a estar en tu lugar seguro, en la intimidad contigo mismo, y simplemente centrarte en la música y en las palabras, y dejarte llevar. Pues te cojo la palabra. El lunes que viene hacemos una meditación aquí en la radio para, como dices, que la gente lo vaya sabiendo. Y ya te voy a decir, empezaremos a hablar con la gente para que pueda preguntar esas dudas, esas preguntas, esas cuestiones. Porque creo que, vuelvo a lo mismo, el no poder preguntar, eso es lo que hace que después te digan, ¿lo entiendes? Sí, pero no lo entiendes en el fondo. Sí. Es como 2 más 2, 4. ¿Entiendes por qué? Y dices sí, pero no tengo ni idea de por qué. Simplemente repito como un loro, 4 y ya está. Entonces, creo que este mundo del yoga, del Kundalini, creo que lo más bonito que podemos hacer precisamente con una maestra Kundalini como tú es abrir esa energía. Muchísimo que sí. Entonces, porque eso yo creo que es fundamental, eso, saber que una profesora, yo creo que de cualquier disciplina, yo me considero una persona que está al completo servicio de las personas que llegan a mí y que me eligen, para guiarles en esta disciplina. Entonces, como para mí, que pregunten, que tengan iniciativa, que se involucren, es lo más maravilloso que puede pasar, inclusísimo mejor que se lleguen con los 2 pies a la luna. bueno, pues a la luna no sé, pero al fondo del universo intentaremos llegar contigo a través de esas meditaciones y sobre todo unificar esa información para que llevemos un mismo camino todos. Así es. Pero ha sido un placer, me ha encantado. Me alegro, tanto miedo que tenías y fíjate, te voy a decir exactamente, 1 hora y 8 minutos. Toma, pues se me ha pasado volando. Pues yo me alegro. Y lo dicho, el lunes que viene tenemos esa meditación. Ya iremos hablando tú y yo en privado a ver qué necesitas o qué es lo que tengo que hacer para que así preparemos esa meditación, lo anunciemos y haremos... ¿La meditación cuánto tiempo es? Realmente, yo por ejemplo, en general en todas mis clases me suelo adaptar al tiempo que quieren invertir las personas, porque ya sabes que el tiempo es algo que no se valora, pero tampoco se da con toda la facilidad que lo digo porque podemos hacer. Que gustaría. Entonces, podemos yo hacer, por ejemplo recomiendo mínimo, así para empezar, 20 minutos. Más o menos lo que había calculado. Yo había calculado 15 minutos de entrada para que la gente vaya asimilando, media hora más o menos entre que empezamos la meditación, terminamos, y después tener ese espacio de 15 minutos para que la gente pueda comentar cómo se ha sentido, cómo... Uh-huh. Creo que quedaría muy bonito. Perfecto, sí. Me encanta la idea. Pues el lunes que viene estamos en contacto y ya te digo, empezamos este programa. ¿Cómo le llamarías tú precisamente a un programa así? A un programa de principio de contacto con la meditación. Sí. Despierta, porque muchas veces
en la meditación, cuando físicamente lo que parece es que te vas a inundar en un estado de sueño profundo, que parece que eso, que te vas a dormir, realmente lo que estás haciendo es una actividad de despertar, pero de despertar a la conciencia y a lo que realmente eres. Despierta con Miriam. Ahí está. Pues gracias por crear el programa, gracias por estar ahí y Miriam, a despertar. Ahí está. Muchísimas gracias a todos y espero que estos encuentros cada vez se den más y que las personas cada vez se vayan dejando inundar más por este tipo de experiencias, que lo que hacen es, o que lo que pretenden hacer es a las personas más llevaderas el camino y más felices. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches, guapísima, y buen viaje. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao. Bueno, pues esta ha sido Miriam, maestra Kundalini, y bueno, ya sabéis, programa Despierta con Miriam, los lunes a las 6 de la tarde, aquí, en Radio Cómplices.